es de 2.76 metros y su peso de la barra 194 newton. También contamos con el peso que sería de 3, el peso de la caja de 315 newton y un ángulo de 320 grados. El alambre puede soportar una tensión máxima de 520 newton y el ejercicio nos pide cuál es la distancia máxima X posible antes de que el alambre se rompa. Y el inciso B nos pide con el peso situada a esta distancia X máxima cuáles son las componentes horizontales y verticales de la fuerza ejercida sobre la barra. Aquí contamos con la siguiente figura. Entonces, para identificar los valores, decimos que encontramos la tensión y esa tensión, como está inclinada, tanto tiene componentes como tensión en Y y tensión en X. Esta tensión también cuenta con un ángulo, lo cual se nos está dando en el ejercicio que son de 320 grados. Aquí el ejercicio cuenta con el peso de la barra, tenemos el peso de la caja. Después de esto, el ejercicio no nos menciona la reacción que ejerce la barra, pero la barra, al jalarlo, la tensión lo va a jalar hacia arriba. Por lo tanto, la acción queda aquí y la reacción aquí. Por lo tanto, la reacción cuenta con componente en RY y RNX. Vemos esto también, que el ejercicio nos pide encontrar la distancia X, RY, RX y RY, que son estas reacciones y lo que es esta distancia X. Dibujando el diagrama de cuerpo libre, ya teniendo el diagrama de cuerpo libre dibujado, ubicamos lo que serían los vectores. Las reacciones que tenemos aquí son las reacciones que en Y, y aquí le vamos a poner reacciones en Y. Tenemos la reacción en X, la reacción que tenemos aquí. Ubicamos el peso de la barra y el peso de la caja. Ubicamos la tensión, que la tensión esté inclinada, tiene componentes en X y en Y. Están ubicadas aquí, que este componente en Y y componente en X. Ahora, una de las propiedades que tenemos es, decimos, que la sumatoria de los momentos de inercia es igual a 0. Y cuando tenemos fricción en estos tipos de ejercicios, fricción lo representamos con la letra μ, es igual a la fuerza por la distancia. También decimos que cuando un objeto, una barra de hierro se mueva en dirección a favor de las manecillas del reloj, el movimiento o el dato va a ser negativo. Y si es en contra de la manecilla del reloj que ejerce el movimiento, será positivo. Este es uno de los datos para que se puedan guiar. Entonces, para seguir calculando este ejercicio, nos pide encontrar la distancia X y comenzamos con el ejercicio. Y decimos que la sumatoria de los momentos de inercia es igual a 0, según la propiedad que nos da aquí. Y decimos menos el momento debido al peso de la caja, menos momento debido al peso de la barra, más momento debido a la tensión en Y es igual a 0. Pero, ¿qué es momento de inercia? El momento son son los movimientos con los que ejercen, con los que se mueva la palanca, o sea, la barra. Entonces, esto quiere decir que el objeto se mueve debido al peso de la barra
y al peso de la caja. Si yo quito la tensión, el peso de la barra, si yo quito la tensión, el peso va a hacer que se vaya hacia abajo. Por eso se llama un momento de inercia. Y si yo guiño o jalo la tensión, la barra se ve para arriba. Por lo tanto, estos momentos son los que ejercen movimiento. Entonces, seguimos en esto y decimos que el peso de la caja se va a multiplicar por la distancia X menos el peso de la barra. Pero el peso de la barra lo multiplicamos por L medio. Porque si nos ubicamos en las propiedades, la distancia está en medio y medio es L medio, es decir, un medio de L. Ubicando esto decimos más la tensión en Y por la distancia L. Tenemos la tensión en Y, esta tensión, y tenemos la distancia L de la barra. Y esto lo igualamos a 0. Entonces, decimos que el peso de la caja por X menos el peso de la barra por L medio menos la tensión por el seno de 32 grados. Miren, aquí tuve un problema. En el ejercicio anterior nos decía que trabajaba con 320 grados. Pero revisando el dato bien nos dice que son 32 grados. Entonces lo ubicamos con 32 grados por la distancia L. Trabajamos con seno porque vemos que la componente Y trabaja con el seno y la componente X con el coseno. Y para quitar este menos por lo que debe estar positivo, lo multiplicamos por menos 1. Entonces, ahora decimos que el peso de la caja por la distancia X es igual a la tensión por el seno de 32 grados por L menos el peso de la barra por L entre 2. Entonces, después de esto, decimos, despejamos X y X decimos. Aquí este 2 lo sacamos de L medio, o sea, de un medio de L, o L entre 2, como quieran llamarlo. Entonces decimos que 2L por la tensión por el seno de 32 grados. Aquí lo bajamos y pasaría igual por el peso de la barra por L. Aquí tenemos 2 y esto lo pasamos para acá y nos quedaría el peso de la caja. Y ahí tenemos la ecuación para encontrar la distancia X. Aquí solo rellenamos datos y lo hacemos. Entonces, para encontrar las reacciones, decimos que la sumatoria de la fuerza X es igual a 0. Rx menos la tensión X es igual a 0. Porque tenemos, si nos ubicamos aquí, tenemos que para la componente X, o sea, para el eje horizontal, tenemos Rx y la tensión en X. Eso es todo lo que tenemos. Y Rx es igual a la tensión por el coseno de 32 grados. Y decimos que para la sumatoria de la fuerza Y es igual a 0. Aquí tenemos Ry, el peso de la barra, el peso de la caja y la tensión en Y. Tenemos más Ry menos el peso de la caja menos el peso de la barra más la tensión en Y es igual a 0. Aquí son negativas porque si lo ubicamos en el plano, esto está hacia abajo y hacia abajo están los números negativos. Por lo tanto, es negativo. Entonces aquí decimos que para Ry es igual al peso de la caja más el peso de la barra menos la tensión por el seno de 32 grados. Y tenemos las dos ecuaciones para poder calcular lo que es la distancia X, la Ry, la Rx y la Ry, como nos pedía el ejercicio.